Muy buenas tardes a todos los asistentes. Mi nombre es Paola Ramírez Arias, soy vicepresidenta de Relaciones Internacionales de este honorable comité. Y en esta ocasión, en el marco del quinto encuentro de ingeniería industrial, tengo el honor de presentar la ponencia, la importancia de la certificación de competencias, impartida por el ingeniero Humberto Durán Flores. Es ingeniero industrial con maestría en ciencias de la misma especialidad por el Instituto Politécnico Nacional, UPIXA, y maestría en optimización financiera por la UNAM. Cuenta con 14 años de experiencia laboral en empresas del sector privado, algunas como Grupo Naviplastic, Grupo Galletero, Magma, Corporativo, Mascota, Casa de Bolsa Intercam y PepsiCo. Su experiencia laboral ha sido en las áreas de gestión de procesos, ISO 9001, indicadores con base a Balance Scorecard, así como finanzas y desarrollo de proyectos de inversión. Ha tomado innumerables cursos de formación emprendedora, medio ambiente, finanzas y cooperativismo. Cuenta con un diplomado en práctica educativa innovadora con tecnología digital integrada por la UNADM. En 2012 colaboró como consultor con la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno del Distrito Federal para la formación de empresas cooperativas. Es instructor certificado por el CONOCER para impartir cursos de capacitación del capital humano de forma presencial, grupal, y como evaluador de estándares de competencias. Es consultor asociado de IPSE desde el 2012 para la capacitación y consultoría en temas relacionados a los modelos de inversión, finanzas corporativas, desarrollo de planes de negocio y proyectos de inversión, mapeo de procesos e indicadores KPI, negocios de reciclaje de PET, entre otros temas para el fortalecimiento de pymes, profesionistas y proyectos emprendedores. Chicos, recuerden que se deben de pasar asistencia por medio de la página iniciando sesión, así accediendo con su usuario y van a streamings. Justo ahí podrán hacer pasa y lista para poder tener derecho a la constancia de participación de este magno evento. Recuerden que pueden dejar todas sus dudas en el chat en vivo para que el ingeniero Humberto Durán tenga la oportunidad de resolverlas en la sección final de preguntas y respuestas. Por favor, démosle la bienvenida. Adelante, ingeniero. Muchísimas gracias, Paola, muchísimas gracias a todo el comité, a todo el consejo para esta formación de este evento y pues bueno, precisamente con ello poder participar, aportar con nuestras experiencias y conocimientos en un importante tema que yo creo que sin duda a todos les va a ayudar para poder considerar incluso como una parte de mejora dentro de su perfil profesional. Pues bueno, ya como bien acabas de presentar, pues bueno, si bien vamos pasando a la siguiente diapositiva de favor en esta parte, y precisamente con la ponencia del día de hoy de la certificación de competencias laborales. Nosotros en este caso vamos a hablar sí de la parte de cómo tomar en cuenta la certificación, pero más allá de hablar, digamos, en un mismo marco común de lo que puede ser la certificación hacia empresas, quisimos diferenciarnos con la certificación, pero hacia las personas, y precisamente en este sentido, cómo poder de alguna manera avalar que tenemos una competencia para poder desarrollar eficientemente un puesto de trabajo, pues en ese sentido existe también la certificación de competencias laborales. Si nos vamos, por favor, pasando a nuestra siguiente diapositiva, quiero comenzar, digamos, de manera introductoria con algunos datos, pues, interesantes recopilados precisamente de lo que es el INEGI a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo,
donde pues bueno, por ahí tenemos alguna información estadística. En esta base de datos nosotros podemos encontrar que pues de 127 millones de habitantes que conforman a nuestro país, pues realmente la población económicamente activa, perdón, es equivalente solo a 96 millones de mexicanos, ¿no? 96 millones de personas que están laborando, pero de estos 96 millones, únicamente 52, casi 53 millones, realmente es considerada como población económicamente activa. Y si todavía somos más, digamos, detallados en el análisis estadístico de estos 53 millones, únicamente 34, casi 35 millones es el personal asalariado, es decir, muchos quizás de los que nos están viendo en estos momentos estudiando alguna licenciatura, alguna profesión, pues posiblemente van a llegar a caer en este rango de los 35 millones, porque precisamente es que desarrollan algún puesto de trabajo, digamos, siendo personal de confianza, siendo precisamente de un perfil de licenciatura en adelante, y que precisamente por ello reciben un sueldo, reciben un salario. En ese sentido, si nos vamos enfocando al número de habitantes, pues estamos compitiendo con otros 34 y casi 35 millones más de mexicanos que al momento de precisamente buscar una vacante, buscar una oferta de trabajo, pues empezamos a ver que en ese sentido ya el momento de seleccionar a la persona adecuada para ese perfil de puesto ya no nada más va a consistir en ver tu formación, en ver la experiencia que quizás tengas, sino también en poder avalar o acreditar que realmente podemos desarrollar de manera eficaz y correcta ese puesto que nos están solicitando, ¿no? Si nos vamos pasando, por favor, a la siguiente diapositiva, vamos a ver que también encontraremos por sectores de actividad económica. El mismo INEGI en este sentido, pues bueno, va manejando en tres principales sectores: sector primario, secundario y terciario. Prácticamente la industria manufacturera y la industria del comercio, nosotros aquí, si se alcanza a visualizar, prácticamente entre 9 y 10 millones de personas únicamente trabajando en estos dos sectores que digamos son como los más grandes, es decir, donde precisamente el nivel de especialización que se requiere para estos puestos de trabajo es mucho mayor, es más alto, pero también por lo mismo es más competitivo, porque precisamente aquí permítanme, porque precisamente pues tenemos que considerar cómo poder cumplir de manera eficaz esa vacante, cómo podemos de alguna manera ganar ese puesto de trabajo. Entonces, si nos vamos pasando, por favor, a nuestra siguiente diapositiva, nada más para ir avanzando. En esta parte introductoria, quisiéramos también destacar cómo está la distribución del personal ocupado en las empresas en México a nivel nacional. Y si nos damos cuenta, prácticamente 5 de cada 10 trabajadores únicamente tienen educación básica, es decir, la formación de la gran mayoría de las personas que trabajan en las empresas únicamente tienen primaria o secundaria. De ahí, pues digamos, entre 2 a 3 personas de cada 10 únicamente van a tener hasta un grado de educación preparatoria, y únicamente 2 de cada 10 personas, 2 de cada 10 trabajadores van a tener una licenciatura en adelante. Si nos vamos comparando también en esta estadística, creo un dato hasta cierto punto alarmante, porque al final en las organizaciones nos vamos dando cuenta que el nivel de profesionalización que se tiene puede llegar a ser bajo en algunas de ellas, porque precisamente son aspectos más operativos, son aspectos que quizás la función de trabajo como tal no requiere una formación académica mayor o más compleja, pero si también esto me va a afectar quizás en el rendimiento de ese conocimiento organizacional que pueda tener la empresa, ¿no? Entonces, también tenemos que ver que el panorama actual de trabajo en México, pues falta profesionalizarlo, falta precisamente potenciarlo y poder tener un mayor alcance en estos puestos de trabajo. Si nos vamos pasando a nuestra siguiente diapositiva, por favor, nosotros también tenemos que vincular
el nivel de ingreso con la jornada de trabajo, ¿no? Aquí, por ejemplo, encontramos también con base a las estadísticas del ENOE, del INEGI, que pues prácticamente casi 13 millones y medio de habitantes únicamente ganan un salario mínimo, es decir, y lo acabamos de ver en la gráfica anterior, pues considerando que prácticamente 5 de 10 trabajadores únicamente tienen una formación básica, pues de ahí también se justifica en muchas empresas el pago, la remuneración en función de esto, ¿no? Entonces, el gran grueso también va a estar en ese sentido. Entre 1 a 2 salarios mínimos se tienen a casi 20 millones de personas y casualmente, y es donde a lo mejor muchos de los que nos están viendo pueden también llegar a caer en su perfil de egreso, entre 3 a 5 salarios o incluso más de 5 salarios mínimos, estamos hablando de casi 5 millones de personas. Es decir, ustedes al terminar su carrera, su profesión que estén cursando, van a salir a competir nada más con un grueso muy limitado de 5 millones de personas a nivel nacional que van a tratar de ir también por esos mismos puestos de trabajo, que van a tratar de ir por esas mismas vacantes, por ese nivel de especialización, para que se pueda tener por lo menos en la parte de remuneración económica, pues digamos un salario, pues si no quizás muy digno, por lo menos aceptable, ¿no? Que por lo menos digamos está en esa franja de 3 a 5 o más de 5 salarios mínimos, pero vamos viendo y vamos dando clic por favor a la presentación, que la franja y con base a estos estudios, hace algunos años la OCDE, que es la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, había comentado que México a nivel mundial es el país con más horas laborales, siendo, digamos, al año 2.255 horas de trabajo, que obviamente superan incluso el promedio de los países que forman parte de la OCDE con 1.763. Es decir, esto equivale a que hoy en día los mexicanos trabajan 43 horas a la semana de trabajo y que en esas 43 horas de trabajo, pues la remuneración económica, como lo estamos viendo también aquí, pues no es tan proporcional en este sentido. Si damos clic también, por favor, a la presentación, vamos a darnos cuenta que entonces ustedes van a tener que competir con esta franja de entre las personas que son ya de por sí limitadas, que ya de por sí en términos poblacionales no son muchas, estamos hablando de casi 5 millones de personas nada más, que van a tener la posibilidad de que mediante una licenciatura o mediante algún posgrado puedan aspirar a una remuneración económica mayor, van a tener que competir con todos estos profesionistas que van terminando con estas carreras, pero la gran pregunta ahora para ustedes podría ser, ¿cómo poder competir para que de alguna manera podamos también asegurar el puesto de trabajo, para que de alguna manera también pueda ser ese valor agregado, ese plus, para que la empresa que está reclutando, pues también nos pueda tomar, digamos, en una mayor escala de preferencia? Y en este sentido, y si nos pasamos a la siguiente diapositiva de favor, pues precisamente es donde viene el tema que vamos a tratar y que ya estamos abordando, la certificación en competencias. La certificación en competencias en los últimos años precisamente viene a fortalecer un perfil profesional que las personas pueden tener, acreditar obviamente mediante un proceso que se debe de llevar a cabo, pero que mediante ese proceso de certificación de competencias, realmente la persona va a demostrar que no solamente tiene un conocimiento, muchas veces, por ejemplo, dentro de la profesión académica, las licenciaturas, posgrados y demás, se enfatiza mucho en la parte cognitiva, en la parte intelectual, la investigación, todo el marco teórico, el estado del arte, como todos ustedes le quieran llamar a este proceso formativo. Sin embargo, a veces se descuidan otras áreas como la parte de habilidades de la persona o incluso también la parte de las actitudes, que es ya en cuanto al ser, la forma de ser de la persona. Y precisamente un proceso de certificación va complementando
esa formación académica, considerando no nada más el conocimiento de las personas, sino también agregando las habilidades que pueda tener para ese puesto de trabajo y también las actitudes que debe de tener la persona para ese puesto de trabajo, que hoy en día, sin duda alguna, en las áreas de recursos humanos empiezan a ser parámetros importantísimos al momento de elegir a un candidato, que no nada más me traigas un conocimiento, sino que también traigas la habilidad para desempeñar ese tipo de trabajo y también tengas la actitud para poder ser, digamos, agradable y armónico al entorno laboral. La certificación de competencias en México ya tiene algunos años, no es algo nuevo, sin embargo, empieza a tener un incremento en su, digamos, tendencia de uso, en donde precisamente existen dos organismos principales que son los encargados de dar estos procesos de certificación. Uno de ellos, pues precisamente la Secretaría de Educación Pública, la SEP, quien preside a este organismo de certificación y que precisamente lo vamos a conocer con este nombre, conocer, que es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de las Competencias. Entonces, lo que es el conocer y lo que es la SEP son, digamos, los organismos públicos, porque también hay organismos particulares que generan algo que se llama estándares de competencia. Y a través de estos estándares de competencia, lo que hace tanto la Secretaría de Educación Pública como lo que es el conocer es crear una red de formadores en las que nosotros a través de IPSE, que es nuestro organismo de capacitación y consultoría, participamos junto con otros más, donde en esta red nos dedicamos precisamente a evaluar a las personas, a evaluar a estos candidatos, que es el término bajo el cual nos manejamos dentro de los estándares, para realmente poder decirle a una persona, ¿sabes qué? Si cumples con todo lo que nos solicita un estándar de competencia, si cumples con toda esa habilidad, si cumples con las actitudes requeridas, si cumples con el conocimiento requerido y para precisamente avalar que tú tienes estas características, vamos a darte un certificado de competencia, ¿no? Entonces, si nos vamos pasando, por favor, a la siguiente diapositiva. Rápidamente tenemos que conocer que en México hay algo que se llama el Sistema Nacional de Competencias, abreviado precisamente como SNC, donde precisamente este organismo, estos organismos públicos, intentan promover a las personas a nivel general, pues que se vayan acercando cada día más a la certificación de competencias y precisamente va generando distintas condiciones de crecimiento económico. Esta parte de la certificación de competencias es un modelo realmente planteado a nivel internacional hace muchísimos años por la misma OCDE, por la misma OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, y también en su momento participando la UNESCO, donde todos estos organismos mundiales buscaron cómo tratar de mantener, vamos a decirlo así, un equilibrio laboral entre los diversos países que forman parte de estos organismos y que precisamente aterrizándolo en el caso México, ya es a través de este Sistema Nacional de Competencias donde se cuenta con una infraestructura que precisamente va clasificando y va dando un seguimiento constante a cómo se está profesionalizando a las personas en México, a cómo poder tener precisamente un país más competitivo, a cómo tener un país que no nada más se compare entre otros mexicanos, sino también a nivel nación, cómo compararnos con otros países, con otras naciones en esta cuestión laboral, y qué mejor que tener esos parámetros de referencia a los que precisamente hemos llamado estándares, ¿no? Esas recetas de certificación que ya han sido probadas y que precisamente nos marcan la pauta de cómo desempeñarnos correctamente en un puesto de trabajo. Si nos vamos pasando, por favor, a la siguiente diapositiva. Esta es la estructura principal de cómo se integra el Sistema Nacional de Competencias. Ustedes podrán ver en el número 1 que está precisamente el órgano llamado Conocer,
Después, el conocer genera comités técnicos, que estos comités técnicos son los encargados de precisamente revisar y monitorear cuáles son las necesidades que se tiene a nivel nacional en las áreas de trabajo, en los puestos de trabajo, y a través de esas necesidades precisamente ir recopilando la información para generar lo que más adelante se van a conocer como estándares de competencia. Y en tercer lugar, vamos viendo que del tercer al sexto lugar son organismos de la red que precisamente participamos en estos procesos de certificación con las personas. Nosotros podemos encontrar dentro de esta red de evaluadores a entidades de certificación, podemos encontrar organismos certificadores, podemos encontrar centros de evaluación y podemos también encontrar evaluadores independientes. Todos al final tenemos la misma función y el mismo propósito, contribuir a fortalecer ese aspecto laboral y profesional de las personas mediante estos estándares de competencia. De ahí en adelante, nosotros en el número 7 y 8 que vemos de la presentación, pues ya estamos incluso identificando centros de capacitación o incluso capacitadores independientes que si bien mediante algún curso, que si bien mediante alguna capacitación personalizada que estos capacitadores o incluso empresas de capacitación puedan brindar, aún así no, digamos, llegan a la categoría de lo que es una certificación de competencia. No es lo mismo simplemente hablar de un curso de capacitación donde muchas veces es para reforzar aspectos profesionales o actualizarnos en algún campo particular de nuestra área de trabajo, allá tener una certificación de competencia laboral, donde obviamente estamos teniendo un diferenciador por encima de una capacitación, porque ya no nada más es que te brindamos un curso y el alumno toma el curso, sino que también pasas por un proceso de evaluación para demostrar que efectivamente puedes cumplir con ese conocimiento adquirido dentro del curso, que efectivamente puedes cumplir con lo que necesita el puesto de trabajo y es por eso que te voy a avalar mediante un certificado. Es aquí donde vamos viendo las grandes diferencias entre un esquema únicamente de capacitación contra un esquema exclusivo de certificación, que obviamente el alcance es mayor. Si nos vamos pasando, por favor, a nuestra siguiente diapositiva, por aquí desconozco y una disculpa, alguna situación en mi cámara, en apariencia está activada, pero creo que no se ve, es algo con mi equipo, pero bueno, independientemente de esto, pues el audio me parece estamos en lo correcto. Entonces, básicamente estos órganos, estos comités que yo comentaba de la gestión de competencias, no nada más considera el sector gobierno, el sector público, realmente es una asociación tripartita. ¿Y a qué me refiero con esta asociación o vinculación tripartita? Que si bien participan el sector gobierno para la formulación de estos estándares de competencia, también se toman en cuenta las voces del sector empresarial, porque al final las necesidades que se van afrontando en el día a día son precisamente de las empresas, pero también se toma en cuenta la voz del sector laboral, es decir, los sindicatos, aquellas asociaciones, organismos representados por algún líder de trabajadores, también se toman en cuenta su voz, su participación, para que precisamente se pueda, considerando tanto al sector público, privado y al trabajador, generar las condiciones de cómo realmente plantear un estándar de competencia que no sea, digamos, explotar al trabajador, pero que tampoco sea excluir la necesidad que necesita la empresa cubrir y tampoco con ello fomentar a una mala, digamos, formación profesional en la parte pública. Entonces, siempre está presidido y siempre están participando los tres sectores en estos comités técnicos para la creación de estándares de competencia. Si nos vamos pasando de favor a nuestra siguiente diapositiva,
Aquí la gran pregunta que a lo mejor ustedes pueden tener ahora es, ok, ya entendimos que hay un sistema nacional de competencia, ya vimos que pues hay grupos de trabajo, hay comités técnicos que van trabajando en el día a día cómo mejorar o establecer esos requerimientos para fortalecer y profesionalizar más a los puestos de trabajo y a las personas. Pues ahora yo como un usuario, como una persona interesada quizás en este tipo de procesos, ¿qué es lo que tengo que hacer para certificarme? Y entonces es aquí donde, si nos pasamos de favor a la siguiente diapositiva, vamos a contar lo que va a ser ese proceso de certificación. De entrada, todos ustedes deben de saber que dentro de lo que es la red del conocer, el sistema conocer, existe lo que le llamamos el RENEC. ¿Qué es el RENEC? Es el Registro Nacional de Estándares de Competencia. Hoy en día en México existen 1,154 registros, es decir, existen 1,154 estándares de competencia a nivel nacional. En estos 1,154 estándares podemos encontrar cuestiones que pueden ser hasta cierto punto consideradas de un nivel, vamos a decir, básico, como pudieran ser estándares sobre cómo a lo mejor ser un buen soldador, como pudieran ser estándares sobre cómo vender un servicio de maquillaje, cómo vender un servicio de lavado, cómo vender a lo mejor un servicio de atención al cliente, ¿no? Podemos ir desde oficios que son elementales y necesarios de todas formas para una cadena productiva, pero también nos vamos a encontrar con estándares que requieren un mayor nivel de especialización y que muchas veces dentro de una carrera o licenciatura no la vamos a encontrar como tal. Casos de ellos, por ejemplo, encontraremos estándares de competencia para certificarse como consultores, que actualmente no hay ninguna licenciatura como tal que te brinde ser la carrera de consultor. Bueno, tenemos, por ejemplo, la opción de la certificación, ¿no? Tenemos lo mismo para ser instructores, tenemos lo mismo para enfocarnos a propuestas de mejora bajo proyectos rurales, bajo proyectos financieros, bajo proyectos inmobiliarios, bajo proyectos del sector alimentos, el sector restaurantero, entre muchos sectores más, donde al final podemos precisamente complementar aquella formación académica que ustedes ya tienen con algunas otras habilidades, actitudes y conocimientos que a lo mejor como tal no voy a encontrar en una licenciatura, pero que sí me las va a brindar un estándar de competencia. Entonces, en este sentido, pues vamos viendo que se va abriendo un abanico de más posibilidades laborales para que también ustedes puedan fortalecer su currículum. Si nos vamos pasando, por favor, a la siguiente diapositiva, nos vamos a encontrar por ahí algunos aspectos importantes a mencionar sobre este proceso de certificación. Uno de ellos es que dentro de los estándares de competencia, pues podemos encontrar temas tan diversos como de los que acabo de mencionar, actividades que pueden ser a lo mejor desde grados oficios hasta actividades profesionales de un mayor nivel de especialización, y al final nosotros, mientras más nos vayamos involucrando y mientras más vayamos participando dentro de esta familia de estándares de competencia, poco a poco también nos iremos familiarizando con las diferencias e iremos también adquiriendo esas competencias que nos hagan falta, que a lo mejor allá afuera en el mercado laboral están solicitando, y que a través de este certificado de competencia puedo demostrar y avalar que efectivamente lo puedo desarrollar, y lo puedo desarrollar no bien, sino de manera excelente para el puesto de trabajo, ¿no? Otro aspecto importante a mencionar es que el estándar de competencia en ningún momento pretende sustituir o reemplazar, por ejemplo, una carrera universitaria. Al contrario, se entiende que pues una formación académica precisamente va estructurada en un plan de 4 o 5 años, dependiendo la carrera a cursar. Sin embargo, pues sí busca complementar ese perfil profesional precisamente con algunas áreas que muchas veces los programas o planes de estudio por alguna u otra situación no pueden cubrir, y que entonces el estándar sí te puede brindar esas herramientas para poder entonces tener ya un perfil más completo en términos profesionales. El estándar de competencia también es reconocido para créditos académicos. Esto también es importante. Muchas
muchas veces se piensa que nada más la certificación de competencias hacia las personas es únicamente dirigido a pues poder avalar o demostrar que efectivamente podemos cumplir de forma correcta un trabajo, pero no, también incluso hay quienes a lo mejor por alguna u otra situación en su momento no pudieron terminar o finalizar alguna carrera, alguna profesión, licenciatura, pues bueno, a través de ir adquiriendo también estándares de competencia, esto se va contabilizando por la SEP, por la Secretaría de Educación Pública, y pueden, digamos, conforme el número de créditos que se van obteniendo a través de los distintos certificados, en algún momento dado, vamos a decir, equiparar a lo que es esa carrera profesional. También el estándar de competencia tiene validez nacional, es decir, sin importar si ustedes están en Ciudad de México, si están en Guadalajara, en Monterrey, en Mérida, el sistema es nacional. Entonces, en todos los estados, en todas las ciudades, todos los que formamos parte de la red de evaluadores de certificación de competencias, nos tenemos que guiar sobre las mismas métricas, nos tenemos que guiar precisamente sobre los mismos mecanismos, porque estamos hablando de estándares, no estamos hablando de, pues a ver, cómo lo quiera ejecutar el organismo que trabaja en Yucatán y como lo quiera trabajar el que está en Sinaloa y el de la Ciudad de México, no, todos al final precisamente estamos trabajando bajo estándares para precisamente brindar estándares a las personas, a los usuarios del sistema. Entonces, siempre nos vamos a encontrar con los mismos requisitos y con los mismos lineamientos a cumplir. Recordar que pues estos comités técnicos al final por eso es tripartito, considera las voces del sector público, el sector privado y el sector laboral. Y también en algunos casos pueden ser reconocidos estos certificados a nivel internacional. México forma parte de los países miembros de la OCDE, ¿no? La Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, y precisamente, y como lo comentaba hace unos instantes, pues estos estándares no son, digamos, exclusivos de México y vienen más bien de un proyecto internacional de hace muchos años en donde todos los países al final tienen que trabajar bajo esos convenios, estándares de competencias para sus propios usuarios, para su propia población, ¿no? Entonces, en algunos casos, aunque nosotros estemos certificados en algún estándar aquí en México, puede ser también reconocido si vamos a trabajar en el extranjero, siempre que sean países miembros de la OCDE. Y por último, es importante mencionar que para poder obtener esta certificación de competencias, se les va a evaluar siempre aspectos a cumplir. Algunos de estos los vamos a llamar desempeños, es decir, que realmente puedan ejecutar de manera eficaz una actividad. Vamos a suponer que si ustedes quieren ser a lo mejor ingenieros de mejora, no nada más es ver el conocimiento y ya, vas a tener que hacer quizás un proyecto, vas a tener que hacer quizás una simulación, algo donde realmente me demuestres que efectivamente sabes aplicar ese proyecto de mejora de procesos, por suponerlo, ¿no? Al mismo tiempo me tienes que manejar productos y los productos los vamos a relacionar a cuestiones documentales, a información, a los entregables, que esto también en los puestos de trabajo, pues bueno, nos va a aportar mucho en las empresas porque no nada más es decir, contrata un vendedor, contrata un comprador, contrata un contador, sabe también documentalmente qué información se tiene que generar para demostrar que efectivamente cumple con la competencia de forma correcta. Y también se evalúan actitudes, hábitos y valores, que esto va mucho a la forma de ser de la persona, ¿no? En ocasiones podemos encontrar profesionistas a lo mejor que no saben trabajar en equipo, con poca actitud de apoyo, de servicio, falta de liderazgo, entre algunos otros aspectos de estas habilidades blandas dentro de los recursos humanos, y eso también ha estado ya considerado dentro de la formulación de los estándares de competencia. Hoy en día
Para poder demostrar que efectivamente soy capaz de ejecutar un trabajo, no basta con decir que tengo el conocimiento y la habilidad, también tengo que demostrar que tengo la actitud para poder desempeñarme en ese puesto de trabajo. Y todo esto se mide dentro de este proceso de evaluación de los estándares. Entonces, si nos pasamos, por favor, a nuestra siguiente diapositiva, el proceso de evaluación precisamente inicia desde el primer momento en el que ustedes se acercan a cualquier integrante de esta red de evaluadores en las que nosotros como IPSE formamos también parte, y siempre partimos de un diagnóstico. Tenemos que identificar precisamente cómo está tu perfil profesional actualmente. A lo mejor quizás ahorita tienes una parte intelectual o cognitiva muy alta en esa relación del marco teórico, del conocimiento, de investigación del trabajo, pero a lo mejor te hace falta fortalecer en las habilidades o en las actitudes, y eso lo vamos a identificar precisamente mediante el diagnóstico. Ese es el primer paso para un proceso de evaluación a certificarse. Una vez realizado este diagnóstico, ahí te vamos a decir, ok, tú ya tienes un cierto nivel de cumplimiento de lo que se pide en el estándar, entonces pues te puedes ir directamente a hacer una evaluación. La evaluación consiste en precisamente demostrar mediante estos desempeños, productos, actitudes, hábitos y valores que me demuestres a mí como evaluador que realmente puedes ejecutar ese estándar, ese puesto de trabajo por el que quieres aspirar, y entonces lo vamos a ver y a comprobar mediante esa evaluación. Sin embargo, si el diagnóstico identificamos que a lo mejor te hace falta fortalecer algunas áreas de tu perfil, entonces la recomendación es vamos a darte un curso de alineación o inclusive un curso de capacitación de ser necesario para que primero conozcas cuáles son los requisitos que nos marca el estándar, que conozcas cuáles son los aspectos que a lo mejor te hacen falta fortalecer, y en ese sentido mediante el curso los vayas trabajando paso a paso para que al momento que hagas una evaluación realmente puedas tener digamos un mayor porcentaje de probabilidad de poder acreditar, de poder demostrar que efectivamente tienes el perfil de lo que se requiere para certificarte en esa competencia. Una vez hagan el proceso de evaluación, hay dos resultados, y esos son los resultados que van a regir en este aspecto, el de que eres competente, y que si eres competente, entonces tú ya puedes tener tu certificado oficial, avalado y respaldado por la Secretaría de Educación Pública, avalado y respaldado por lo que es el CONOCER, y obviamente por todos los que formamos parte de esta red de evaluadores que participamos en este proceso de evaluación, en donde en cada una de estas etapas nosotros también comprobamos y verificamos que precisamente cumples con lo requerido y por eso eres competente. Pero también se puede dar el caso de que si en tu evaluación, a lo mejor por alguna u otra circunstancia, no pudiste demostrar que efectivamente tienes esa competencia, aquí los vamos a clasificar como todavía no competentes. Y siendo todavía no competentes, entonces significa que no vas a poder tener el certificado, por lo menos en ese momento. Vas a poder tener la oportunidad de volver a realizar todo el proceso desde el inicio, pero tendrás que dejar un tiempo, tendrás que dejar pasar un tiempo, porque al final todos los procesos van marcados precisamente dentro de un cierto horizonte de calendarización, y después, pues bueno, lo puedes volver a realizar, pero por lo menos en ese momento eres dictaminado como todavía no competente. Entonces es aquí donde precisamente se va cuidando y se va siempre teniendo por encima los criterios y los valores suficientes para decir, ok, esta persona efectivamente tiene el perfil, tiene la competencia, y es por eso que es competente para su trabajo. Si nos vamos pasando, por favor, a la siguiente diapositiva, muchos de ustedes que a lo mejor estando aquí en las áreas de ingeniería industrial, seguramente sabrán que hoy en día en normativas ISO, como lo es la 9001-2015, como lo puede ser una 14,000, 45,000, 22,000, 27,000, 28,000, etcétera, es decir, pues prácticamente todas las normas ISO que sean certificables, hoy en día nos hablan en uno de sus requisitos identificados
identificado como el requisito 7.2 de la competencia precisamente. ¿Cómo también poder yo decirle a mi empleador, a la empresa que me va a contratar que tenemos competencia? Pues precisamente mediante la certificación de las competencias de las personas. Yo también, e incluso aquellos que sean responsables o encargados de un sistema de gestión de calidad o de cualquier otro de los mencionados, pues también esto va a avalar muchísimo más que tienen precisamente el personal competente para sus procesos, que tienen el personal competente para sus áreas de trabajo. ¿Por qué? Porque también los has certificado, porque también los has incrustado en un proceso de evaluación y de dictaminación, perdón, de ver todas estas características que debe de cumplir esta persona que trabaja en la empresa y que precisamente ha demostrado que efectivamente la sabe y la sabe hacer de manera excelente. Entonces, esto también nos va a ayudar a fortalecer este tipo de requisitos para sistemas de gestión ISO, como puede ser 9001 u otros más. Si nos vamos pasando, por favor, a la siguiente diapositiva, aquí en IPSE, pues bueno, hoy en día nosotros manejamos algunos estándares, no nos enfocamos naturalmente a todos, porque como vieron son más de 1000 estándares, 1154, ¿no? Entonces, en la red de evaluadores, pues siempre ustedes van a encontrar a diferentes organismos, empresas de evaluación y evaluadores también que ofrecen en función de sus áreas y de su sector de especialización estándares de competencia. Nosotros particularmente para el área de ingeniería industrial, pues manejamos estos estándares que vemos en pantalla. Por ejemplo, los que quieran dedicarse a la consultoría y que sabemos que no hay como tal una carrera académica que te prepare y te forme para ser consultor, te podemos apoyar en esta parte de prepararte y ver que precisamente en una evaluación puedas cumplir con el perfil requerido para ser consultor de cualquier sistema de gestión, ¿no? Tenemos también para los que quieran ser instructores, capacitadores, tenemos también los que quieran ser evaluadores, tenemos ya también incluso certificaciones dentro de las áreas de mejora continua, como es el Lean Manufacturing, como es la metodología 5S, como es la parte de propuestas de resolución de problemas mediante la metodología Six Sigma, que son estándares, reitero, ya probados por los comités técnicos del conocer y que muchas veces incluso sus formas de poder tener esa certificación, por un lado, hay organismos, digamos, externos o de certificación ISO que no manejan este tipo de estándares. Ellos son más enfocados a la certificación de las empresas, pero pues qué mejor poder tener también un certificado, por ejemplo, como implementador 5S, como implementador de Lean Manufacturing, como implementador de resolución de problemas, ¿no? Entonces, esos son algunos de los que estamos contribuyendo dentro de la ingeniería industrial para que puedan certificar sus competencias. Y si nos pasamos a la siguiente diapositiva, de favor, pues bueno, naturalmente aquí la invitación en IPSE tenemos un sinfín de otros cursos de capacitación que también manejamos para poder fortalecer esas competencias de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces aquí la invitación sería que nos visiten en nuestra página oficial www.facebook.com/ipsemx, tenemos nuestra página web también www.ipse.org.mx y bueno, en muchos otros medios de contacto, tenemos también todas las redes sociales disponibles y pues bueno, es importante ahí se vayan acercando para ir viendo también los calendarios y cómo solicitar información. Si nos pasamos por favor a la siguiente diapositiva y precisamente para concluir esta plática y esta ponencia, pues quisiera cerrarlo con algo que nos deja muy marcado Víctor Coopers. Víctor Coopers, pues es un conferencista que también ustedes podrán encontrar en diferentes videos de YouTube y dentro de esta parte que él promueve, tiene una ecuación que se verá aquí detrás de él en pantalla que te dice C más H por A. ¿Qué significa esto de C más H por A? Dentro de esta parte de evaluar las competencias, él te dice, el conocimiento más las habilidades suman, pero la actitud multiplica. Nadie te va a recordar por tu currículum, al contrario,
te van a recordar por tu forma de ser. Y esto haciendo referencia a que luego en ocasiones podemos encontrar profesionistas a lo mejor muy preparados, con muchos posgrados, doctorados, viajes al extranjero y demás, pero que en cuanto a actitud, muchas veces la actitud es muy cerrada, un poco egoísta, un poco soberbia, entre otros aspectos, y que también hacia el reclutador de una empresa en ocasiones prefiero a una persona quizás con menor preparación, pero que tiene toda la actitud de aprender y de aportar y de trabajar en equipo, que tener una persona que pueda tener muchísima preparación, pero que al final no sabe trabajar en equipo, es más individualista, no va a aportar, entre otros aspectos. Es por eso que Víctor Coopers te dice esto: nadie te va a recordar por tu currículum, sino por tu forma de ser. Con esto, si pasamos a la siguiente ¿cómo se llama? Diapositiva, pues prácticamente aquí están nuestras redes sociales, nuestra página web, nuestro blog, nuestro Twitter, Facebook, YouTube, para que nos visiten, para que nos conozcan. Tenemos ya muchos años en el mercado, tenemos ya muchos profesionistas capacitados y certificados, y pues bueno, esperamos también poder ver a algunos de ustedes próximamente dentro de nuestras capacitaciones. Prácticamente con esto estaría yo de mi parte cerrando la ponencia, agradeciendo a todos ustedes por su tiempo, por su disposición. En unos momentos más veremos la sección de preguntas y respuestas, pero pues muchísimas gracias a todos y ahí estamos a la orden para cualquier información al respecto. Muchísimas gracias por todo, ingeniero, por la ponencia tan interesante que nos dio de forma altruista. Ahora sí, vamos a proceder con las preguntas y respuestas. Gracias a todos los que han dejado sus comentarios a lo largo de esta ponencia. La primera es de Andrés Ayala Avendaño. Él comenta: ¿dónde podemos ver los estándares de competencias? Ok, ustedes pueden ingresar a la página del Conocer, pueden googlear ahí Conocer, o si no me equivoco, conocer.gov o .org, y bueno, directamente ahí entrando al portal van a ver el listado del RENEP, que es el Registro Nacional de Estándares de Competencia, y podrán encontrar los más de 1000 estándares que existen actualmente en México. Muchísimas gracias, ingeniero. De la misma forma, tenemos otra participación de Porfirio Leiva, que comenta: ¿una persona certificada puede laborar fuera del país o necesita alguna acreditación o certificación del país donde quiere laborar? Miren, ahí va a depender más bien de la normatividad de ese país. El estándar de competencia, como comentaba yo, sí nos puede dar un respaldo al formar parte de la OCDE, ser país miembro. Entonces, en muchas ocasiones, voy a poner un ejemplo: si yo me quiero ir a trabajar a Colombia y voy con un certificado Conocer, pues probablemente ese certificado me lo respeten y me lo acrediten para esa competencia a desempeñar. Pero a lo mejor si quiero ir a Estados Unidos, ellos pueden tener un marco normativo distinto en donde adicional a este tipo de certificación a lo mejor requieras cumplir con algún otro tipo de normativa, y pues bueno, ahí es obviamente apegarnos a esos lineamientos del país que corresponda. Muchísimas gracias, ingeniero. De igual forma, está Jorge Carlos, que comenta: si no estoy titulado, ¿puedo certificarme? Sí, y es una excelente pregunta, Jorge. Los estándares de competencia no están condicionados en ningún momento a personas que hayan forzosamente cursado una carrera profesional. Comentaba yo que incluso hay estándares de competencias enfocados a áreas quizás elementales, como algunos trabajos en oficio y demás, pero que al final también forman parte de esa cadena de valor dentro de la empresa. Entonces, en ese sentido, el Conocer los desarrolla para que, sin importar si tienes o no una carrera, cualquier persona en México puede pasar por este proceso de acreditación y evaluación de estándares de competencia. Muchísimas gracias. De igual forma, comenta María de Jesús Corona Soto: ¿se abre una convocatoria para poder hacer la gestión para alcanzar la certificación?
Como tal, no son convocatorias. Todo el año, a través de la diferente red de evaluadores que pertenecemos al conocer, estamos ofertando precisamente, digamos, los estándares de competencia. Aquí, por ejemplo, lo que hacemos nosotros en IPSE, pues bueno, mostramos un calendario mes a mes, en donde pues podemos programar algunos estándares. Por ejemplo, en agosto sí vamos a tener el de consultores, vamos a tener de instructores y demás. Puede haber otros evaluadores que de igual forma ellos van publicando sus calendarios de capacitación y de certificación, pero realmente no es un proceso de convocatoria, simplemente es acercarse a todos aquellos que formamos parte de la red de evaluadores y solicitar informes para iniciar el proceso. Muchísimas gracias por esa aportación, ingeniero. Tengo otra pregunta de Amalia Gutiérrez Vázquez. ¿Cuáles son los estándares que tiene IPSE? Ya comentábamos hace unos instantes, tenemos actualmente 7, el de consultoría, tenemos el de instructores, tenemos el de diseño de manuales de curso también, tenemos el de Lean Manufacturing, tenemos metodología 5S, resolución de problemas 6 Sigma, cursos en línea también, y no recuerdo por ahí ahorita el otro que está en puerta, pero son los que actualmente estamos manejando, ¿no? Entonces, próximamente se van a ir agregando más. Muchos de estos a ustedes les va a ayudar tanto en la parte de ingeniería industrial, si están dentro de este perfil, e incluso, por ejemplo, para ser capacitador o consultor, yo también los recomendaría mucho, porque en ocasiones el ingeniero industrial tiene que aspirar más allá del perfil del puesto de trabajo. Muchas veces el poder ser independiente y brindar un servicio profesional a empresas también es un valor agregado que les va a aportar mucho. Y qué mejor forma de poder dar ese valor agregado mediante que ustedes también estén certificados, ya sea como capacitadores o como consultores para brindar este tipo de servicios. Muchísimas gracias. De igual forma, tenemos esta pregunta de René Álvarez. ¿Qué costos podrían tener algunas certificaciones de competencias? Los costos realmente van variando, no hay, digamos, en ese sentido una base similar. ¿Por qué? Porque dentro de los estándares de competencia también hay diferentes niveles, vamos a llamarlo así, de complejidad. Hay nivel 1, que digamos son estándares que realmente no requieren muchísima, vamos a llamar, evidencia para demostrar que puedes cumplir con un trabajo, porque normalmente son oficios o actividades muy sencillas a ejecutar, y entonces pues bueno, obviamente es un costo menor. Y hay un nivel 5, que el nivel 5 son los estándares más especializados, vamos a decir, los que requieren una mayor profesionalización, y que ahí sí los costos pues van a ser mucho más altos. Entonces vamos a conocer estándares en esta categoría que van del 1 al 5, y en función de ese nivel y criterio, y también de las condiciones comerciales de cada evaluador, porque eso también está, digamos, sujeto a cada institución que formamos parte de la red, se colocan los precios. Muchas gracias, ingeniero. De igual manera, tenemos un comentario de Antonio Marrugat. Buenas tardes, ingeniero. Me encuentro en su página de internet, pero no encuentro el catálogo que tienen de los cursos. ¿Podría indicarnos en qué parte se encuentran? Sí, actualmente la página web está en un proceso de actualización. Aquí los invitaría a que entren por favor a facebook.com/IPSEMX, nos busquen ahorita temporalmente en Facebook, /IPSEMX, y ahí se van a encontrar, digamos, la información más actualizada. La página esperamos que a más tardar el viernes ya pueda estar actualizada en la información. Muchísimas gracias. También tenemos un comentario de Lili Michelle Villaposadas. ¿Podemos realizar las certificaciones en línea o son solo presenciales? Anteriormente, antes de la pandemia, todos los procesos de evaluación eran presenciales. Hoy, con la situación que hemos vivido, el conocer también ha tenido que reajustar, readaptar estas condiciones, y se han permitido hacer evaluaciones en línea. Sin embargo, aquí es importante revisar con el comité evaluador o con el organismo que ustedes hayan contactado para hacer su proceso de evaluación, que lo tengan habilitado. En ocasiones hay centros de evaluación o evaluadores que a lo mejor no tienen esa autorización y lo ofertan. Entonces primero habría que revisar que está, digamos, con la autorización para hacerles una evaluación en línea, qué condiciones se tienen que cumplir de su parte como personas para hacer la evaluación, para ver si también se tienen esas condiciones, y pero ya se pueden hacer actualmente.
Muchísimas gracias por la aportación, ingeniero. De igual forma, René Álvarez comenta, ¿qué tiempo dura la certificación de competencia una vez que lo obtiene? La certificación va a depender también del tipo de estándares, pero en promedio hay estándares que duran 2 años, hay estándares que duran 3 años y hay estándares que duran 4 años en cuanto a vigencia. Si no hay actualizaciones después de ese tiempo, en ocasiones se puede seguir respetando el certificado. Sin embargo, cuando ya se lanzan actualizaciones, pues naturalmente sí hay que volver a hacer un proceso de recertificación para volver a tener una nueva vigencia. Muchísimas gracias. Parece ser que esta es la última. Sobre los precios, ¿nos puede dar un aproximado de costos para los cursos de primer nivel? Solo para tener referencias de la inversión. Sí, los de nivel uno, pues podemos encontrar estándares que quizás oscilen la evaluación desde los 500 a los 1000 pesos, porque son de nivel uno, es decir, es un nivel más sencillo, más elemental de acreditación de competencia. De ahí va a depender si son niveles 2, 3, 4, 5. Digamos que en los niveles más complicados, más profesionalizados o especializados, que serían los de nivel 5, sí pueden ir los procesos desde unos 7,000 hasta 10,000 pesos por ese nivel de especialización. Obviamente los intermedios, pues también nos estaríamos manejando en rangos distintos, ¿no? 2,000, 3,000, 5,000 pesos. Reitero, esta parte de los precios como tal, el conocer no lo gestiona, sino ya lo deja abierto a todos los evaluadores que formamos parte de la red, y entonces aquí cada evaluador tenemos esa, ¿cómo llamarlo? Esa autorización de poder nosotros definir los precios que nos convengan, porque naturalmente también son aspectos de recursos administrativos, humanos y demás, que obviamente pues nos representan un costo para su aplicación. Muchísimas gracias por la aportación, ingeniero. Muchísimas gracias por la conferencia dada, cada uno de los conocimientos que nos dio. Y en nombre del comité organizador del Encuentro de Ingeniería Industrial 2021 y del Colegio Nacional de Ingenieros Industriales, le quiero dar un enorme agradecimiento a IPSE y al ingeniero Humberto Durán Flores por su increíble aportación altruista a este magno evento y hacia los estudiantes egresados, esperando que pueda contribuir con nosotros en los años posteriores a este. Y compañeros, los esperamos en el siguiente conferencia que va a dar inicio a las 4 de la tarde, llamada Tecnologías de la Información, Impacto en la Acreditación y Evaluación de la Conformidad, de MAAC, impartida por el ingeniero Israel Velázquez Almazán. Sin más por el momento, los invitamos a que permanezcan pendientes a nuestras redes sociales en cada una de las situaciones que se presenten a lo largo del encuentro. Y sin más por el momento, me despido. Muchísimas gracias, ingeniero. Bonita tarde a todos, compañeros. Gracias a todos, hasta luego.